Bien, vamos a analizar primeramente en este video lo que habíamos quedado, que es la culpa por omisión, por cierto. Bueno, ciertas cosas importantes señalar en el que en el derecho civil no existe pues, de por sí una obligación genérica de poder actuar para evitar daños a terceros, digamos, ¿no? Salvo el gran principio que nosotros aprendimos, ¿no? Al principio de semestre, que es el principio de no dañar al otro, que es un principio básico y universal y también a veces un poco antagónico con la realidad de nuestra sociedad, pero cabe tener presente que es importante y lo relevante es determinar cuáles son los casos específicos que existe este tipo de obligación, ¿no? En la cual la omisión va a acarrear responsabilidad. Bueno, por cierto, la acción y la omisión representan una diferencia cualitativa, por mientras que la acción es el daño resultado, ¿no? Del riesgo creado por supuesto, por el victimario, ¿no? O el actor, en dos palabras. Y evidentemente la omisión es el riesgo completamente autónoma. No sabemos si se va a producir el daño o no. O sea, no va a depender, en definitiva, de la acción. Ahora, la omisión en la acción. Hay omisión en la acción cuando ésta se produce en el ámbito más bien extenso, ¿no? En una acción positiva. Ahora, eh, perdón, la acción y la omisión presentan entonces una diferencia de carácter cualitativo. Hemos dicho que la acción representa el riesgo creado por el actor y en la omisión, en cambio, no depende de la acción. Es totalmente, el riesgo es totalmente autónomo. eh, Ahora, por lo tanto, existe una omisión por acción y eso significa o es sinónimo de un actuar negligente. ¿Ah? O sea, eh, yo es muy parecido al dolo eventual, ¿no? No hay una reproducción del futuro daño, ¿no? Por lo tanto, hay una omisión en la acción cuando ésta se produce en el ámbito más extenso, una acción positiva. Cuando una persona ejecuta una acción y omite tomar todas las precauciones necesarias para poder evitar el daño. También hay omisión propiamente tal. Existe omisión propiamente tal cuando estamos frente a un riesgo autónomo independiente de la conducta del sujeto. ¿Ya? En definitiva, este sujeto no actúa para evitar el daño o disminuir sus efectos, pudiendo hacerlo, si eso es lo más interesante, pudiendo hacerlo. También existe una omisión dolosa, y esa omisión dolosa es la abstención que genera responsabilidad cuando éste está acompañado por la intención positiva de dañar. Imagínate, ¿no? Y esto, en definitiva, en virtud del principio general según el cual el dolo nada justifica, digamos, ¿no? Ahora, existencia de un deber especial de cuidado atendido a las circunstancias. Evidentemente, uno debe observar en qué condiciones, cuáles son las circunstancias que se dan para tomar las responsabilidades del caso. Por ejemplo, yo voy a cambiar un neumático y veo que el que me va a cambiar el neumático está un poco pasado de copas. Evidentemente yo me tengo que representar, uno, evitar que me cambien el neumático, o dos, por lo menos revisar que haya quedado bien, pues digamos, ¿no? Más lo primero que lo segundo. Bueno, hay una omisión dolosa, no me cabe duda, que la abstención genera responsabilidad cuando está acompañado por la intención positiva de dañar. Existe un deber especial, como habíamos señalado, dependiendo de la circunstancia, y ahí nosotros hablamos, por ejemplo, una víctima en despoblado, o sea, no hay al deber de poder socorrer, ¿no? Además, existe también una culpa infraccional por omisión, hay distintas disposiciones a la luz, ¿no? Del Código Penal, ¿no? El médico, el cirujano, el farmacéutico, dice la matrona, que a propósito que se puedan llegar a negar, ¿no? Practicar una operación propia de su profesión. Eh, Además, incluso requerida por la autoridad, digamos, ¿no? Eh, y en los casos que determine nuestra legislación. También el que no socorriere o auxiliare a una persona encontrada en despoblado, ¿no? Herida, maltratada o en peligro de perecer, por cierto, cuando éste pudiera hacerlo sin detrimento propio.
Ahora, hay leyes especiales respecto también de aquello, por ejemplo, la ley del consumidor, que dice los proveedores no podrán negar injustificadamente la venta de bienes o prestaciones de servicios comprendidos en los respectivos giros de las condiciones ofrecidas, digamos, ¿no? Hay causales de justificación al respecto de todo este tipo de culpa por omisión. Bueno, sí, en la responsabilidad civil la culpa es sinónimo de ilicitud. ¿Ya? Es por ello que las causales de justificación actúan sobre el ilícito, eliminando así la culpabilidad, ¿no? Es una circunstancia, digamos, modificatoria de responsabilidad, digamos, ¿no? Y su función es servir de excusa razonable para el hombre prudente, ¿no? Y aquí nosotros tenemos distintos tipos de causa de justificación que lo estudiamos en su momento. ¿Ah? Por ejemplo, la ejecución de actos de autoridad, autorizados por parte del derecho, mejor dicho, el consentimiento de la víctima, el estado de necesidad, la legítima defensa. Respecto al primero, la ejecución de actos autorizados por la autoridad. Es cierto acto autorizado por la autoridad que pueden llegar a producir un perjuicio. ¿Ah? Pero como está autorizado por la autoridad, estamos hablando de un deber, ¿no? Eh, y a propósito de eso, no sé, pues, puede ser lanzamiento con fuerza pública. Bueno, por supuesto, es un hecho que puede llegar a causar daño, pero está exento de responsabilidad, ¿ya? Porque está autorizado legalmente, digamos, ¿no? Desarrojar el candado, por ejemplo, ¿no? También hay autorizados por el derecho. O sea, el ejercicio de un derecho, uno actuando dentro del mundo jurídico, atenta con el derecho de otro. Por lo tanto, acá el límite de la justificación está constituido por precisamente por lo que ustedes ya conocen latamente, que es la teoría del uso del derecho, digamos, ¿no? Esto es actuar dentro del marco jurídico, pero abusando del mismo. Por fines económicos y sociales distintos de lo que quiso el legislador, digamos, para la normativa que tú estás ocupando, ¿no? Y lo que el derecho te confiere, en dos palabras. Ahora, esta cuestión es relevante, y es relevante toda vez que la solución supone sopesar los intereses involucrados y depende precisamente los valores culturales de cada una de las sociedades. El cumplimiento de un deber legal. Quien actúa en cumplimiento de un deber impuesto por la ley no comete ilícito alguno, digamos, ¿no? Por lo que habíamos hablado, por ejemplo, del lanzamiento y hay que desarrollar por fuerza pública el tema del candado, causando un daño, pero está autorizado por la autoridad y por lo tanto estoy exento de responsabilidad. El cumplimiento de un deber legal es bastante interesante, toda vez que, y bastante más complejo, por cierto, porque son la observancia de órdenes emanadas de la autoridad, digamos, ¿no? Y es ahí que esa autoridad actúa, en dos palabras, como justificación siempre y cuando dicha orden no sea manifiestamente ilegal. Ahora, hay actos autorizados por usos normativos. Eh, y en este caso queda también excluida la culpa cuando la conducta da cuenta, ¿no? De usos o prácticas que son teníamente comúnmente como correctos, digamos, ¿no? Eh, y el límite estará dado por los deberes de cuidado que rige cada una de las actividades. Ahora, el consentimiento de la víctima. Hay dos grandes limitantes al consentimiento de la víctima es a propósito de la renunciabilidad de los derechos. O sea, podemos renunciar solamente los derechos que se encuentran disponibles, no derechos que se encuentran indisponibles. Si nosotros lo llevamos a materia procesal, sería, por ejemplo, la competencia relativa, que significa territorio, ¿no? Que su factor es territorio, y la competencia absoluta, que sus factores son fuera materia cuantía. Y las materias de derecho público, a propósito de la competencia absoluta, fuera materia de cuantía, no se encuentran disponibles por parte de las partes. Sí, la competencia relativa, a propósito del territorio, llevando la materia procesal, por ejemplo. Entonces, es importante tener presente que esa es una de las primeras limitantes, ¿no? En la forma como nosotros, o las formas de autorizaciones para realizar un determinado acto que puede causar daño, ¿no? El consentimiento de la víctima, ¿no? Eh, no puedo yo condonar el duelo futuro, ¿no? Yo no puedo autorizar eh,
que la víctima potencial, o sea, yo no puedo como víctima potencial autorizar un daño futuro si significa condonar el dolor futuro. ¿Ya? Pero eso por disposición expresa, 1465 del Código Civil. En la forma de convenciones, ¿no?, sobre responsabilidad por medio de las cuales se acepta un cierto nivel de riesgo. ¿Ah? Por ejemplo, tratándose de la aceptación de un riesgo razonable, puedo yo saltar del Benji y yo sé que puedo morir de un ataque al corazón, no me cabe duda, pero lo acepto. Hay una convención ahí, ¿no? El estado de necesidad. El estado de necesidad, evidentemente, aparte del consentimiento de la víctima, y aquí, bueno, antes que se me vaya, el consentimiento informado, ¿no? A propósito de las operaciones, el producto de la anestesia, etcétera. Bueno, el estado de necesidad. El estado de necesidad, ustedes lo han estudiado en Derecho Penal, y ustedes saben que el estado de necesidad es un eximiente de responsabilidad, y ahí nosotros tenemos un estado de necesidad justificante, culpante, y bueno, tenemos más o menos los mismos estándares legales exigidos, y en tus palabras, el estado de necesidad es una excusa que se basa en la desproporción de los bienes en juego, digamos, ¿no? La víctima soporta un daño que es sustancialmente menor a cual que se pretende evitar. Por ejemplo, si viene una avalancha y yo necesito para salvar la vida de mi familia romper la muralla del vecino, ¿no?, para hacer una contención, digamos, ¿no?, física, ¿no? Se estaría justificando siempre y cuando el peligro que se trata de evitar no tenga su origen en una acción culpable y que no existan medios inocuos o menos dañinos para evitar el daño, por supuesto. Ahora, la legítima defensa, que ustedes ya lo estudiaron, también es una excelente responsabilidad, tanto penal como en materia civil también, ¿ya? La legítima defensa, ustedes conocen que es legítima defensa propia, de pariente, de extraño, privilegiada, ¿no? Y eso sería un poco rápidamente lo que nos faltaba hablar sobre la famosa culpa por omisión. Y aprovechamos también de poder ver todo este tema de eximiente de responsabilidad. Ha sido un gusto hacer este video para ustedes. Espero que estén muy bien y nos vemos muy pronto. Hasta luego.